Muy buenas tardes. Un martes más, son las 19 horas y nos disponemos a hacer un nuevo programa de lo que es la Asociación de Padres de Familias Separados de YouTube, el canal de YouTube. Este canal, esta asociación que defiende los intereses de los hombres, de las mujeres, de los abuelos, un poco de todo el mundo que se sienta perjudicado en temas de separación y divorcio. El tema de hoy es un tema un poco controvertido, un poco nos lo habéis reclamado con bastante asiduidad, y es el tema de la violencia de género, que combinaremos con divorcio, con custodias y bueno, una serie de cosas que bueno, que iremos poquito a poco desglosando. Para el programa de hoy tenemos a nuestra compañera, la abogada de familia Marta Bolívar Laguna, que esta vez ejercerá de anfitriona de la conversación. Y bueno, pues ella, todos sabemos que es la abogada de la asociación en Galicia, en Castilla y León, en País Vasco y en Cáceres. Y bueno, hoy nos presentará ella a los oyentes, bueno, los tertulianos de esta tarde. Y antes de nada, darles las gracias nuevamente porque el canal de formación sigue creciendo, sigan suscribiéndose y bueno, le dan a un me gusta y bueno, es la forma que tenemos de que la asociación siga haciendo estos magníficos programas. Sin más dilación, le doy paso a mi compañera Marta Bolívar Laguna, abogada de familia, que cuando quieras nos presentas a tus invitados de esta tarde. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues efectivamente, como nos ha dicho Juan Carlos, estamos ante un tema un tanto controvertido. Estamos hablando de violencia de género dentro, o mejor dicho, también cuando pueda afectar y las consecuencias que pueda tener para los procedimientos de separación y de divorcio. Pero es un tema que vamos a tratar hoy profesionalmente e intentar solventar las dudas de nuestros oyentes. Y para ello nos acompañan hoy dos profesionales, para mí de lujo, muy agradecida de teneros aquí con nosotros. Por un lado tenemos a Juan Royán García, que es el actual juez decano de los juzgados de Salamanca, magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca y que ha sido miembro de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desde los años 2009 a 2014. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. También nos acompaña esta vez un compañero de batalla, abogado Marcos Iglesias Carrera, especializado en Derecho Penal, máster en Ciencias Políticas y es miembro de la Red Internacional de Abogados Europeos. Muy buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes a los dos. Bueno, pues estamos aquí pues justamente para intentar solventar esas dudas que puedan tener de este tema que tanto se oye hablar y que realmente no siempre se tiene las respuestas adecuadas porque no vienen directamente de los profesionales. Así que vamos a empezar sin más dilación y si me permitís, vamos a empezar por Juan. Voy a preguntar, Juan, ¿qué situaciones actualmente ampara este procedimiento de derecho de familia? ¿Qué es exactamente, derecho de familia, de procedimiento de violencia de género? ¿Cuándo se acude a este procedimiento? Vamos a ver, el procedimiento de violencia de género está previsto para perseguir aquellos delitos que se cometen contra las personas por un varón y cuando la víctima es su mujer o exmujer, pareja o expareja. Y además, por disposición legal especial de la ley orgánica, los delitos de quebrantamiento de condena o de medidas cautelares de las medidas que se adopten en el ámbito de la violencia de la mujer. Quiere decir esto dos cosas principalmente: que no se incluye en este procedimiento de violencia de género a las parejas homosexuales y no se incluyen los delitos de impago de pensiones. Quizás a lo mejor luego hablamos más sobre esto, pero quiero apuntar, ya es opinión personal mía, que yo creo que las parejas homosexuales sí deberían incluirse en este tipo de especialización, tanto de juzgados como de procedimientos. Y si el bien jurídico protegido es la situación de la pareja y evitar el machismo y la dominación por el otro miembro de la pareja, creo que deberían incluirse las parejas homosexuales. Igualmente, creo que el delito de impago de pensiones, que afecta
a lo que se viene llamando violencia económica también debería estar incluido expresamente, y no como ahora, que cuando la víctima es una pareja homosexual o cuando se denuncia un delito de impago de pensiones, pues va a reparto al juzgado de instrucción que le corresponda. Esto, si me permites, me da lugar a preguntar, a hacer dos preguntas. Una de ellas es, ¿existe actualmente jurisprudencia, sentencias en relación pues, a estas parejas homosexuales que puedan estar en una situación de violencia doméstica? ¿Existen sentencias que nos digan que no se pueden tratar dentro de la ley de violencia de género? Existen, y precisamente para excluirlas, porque tanto la ley integral como la actual redacción del Código Penal establece expresamente que la víctima de los tipos de violencia de género es la mujer, pareja o expareja. Entonces, se excluye la pareja homosexual, tanto hombre como mujer. Si hablamos de gays como de lesbianas. Y sí, están excluidas expresamente. Y en relación... Mira, habría que hacer una reforma legal, si me permites. Sí, que yo abogo por ella, una reforma legal para que se incluyan. O sea, podemos decir que la ley de violencia de género adolece de muchas cuestiones, ¿no? Sí, a mí ya el tema legislativo no me compete, pero bueno, puedo hacer propuestas o sugerencias de este tenor. Pues vamos a plantear otra pregunta que iba a ser a lo largo de este debate, pero ya que la has traído a colación, vamos a hablar de esa violencia económica. Yo no sé, Marco, si alguna vez se te ha presentado una denuncia en este sentido de alguien que diga que por impago de pensión de alimentos se debe considerar de aplicación la ley de violencia de género por violencia económica. A ver, sí se ha planteado, de hecho cada vez se está planteando más y no solo de forma soslayada como se hacía hasta ahora, siempre se metía el hecho del me cortan los recursos económicos o con frases o WhatsApps de oye, tienes que pagarme ciertos gastos extraordinarios con una respuesta por parte de la otra parte diciendo pues búscate la vida, denúnciame o haz lo que quieras, que es una forma de violencia económica. Siempre se intentaba meter como violencia psicológica, pero ahora por fin nos estamos dando cuenta que es una violencia económica pura y dura, es decir, están dando donde duele, que es en el tema económico de manutención o de pago de cuotas extraordinarias o gastos extraordinarios de los hijos para forzar situaciones y llevarnos de cara al camino penal. Yo, si me lo permitís, yo más que nada por completar la respuesta anterior y quiero completar lo que decía Juan en ese sentido de las parejas homosexuales, incluiría a los transexuales también, es decir, gays, lesbianas, transexuales y demás. Hay una propuesta por parte del grupo parlamentario Podemos para hacer una modificación de la ley precisamente para incluir las parejas del mismo sexo como posibles víctimas de violencia de género, dado que se trata de una posición de dominación de uno con respecto al otro, que es básicamente el fin. Lo único que la ley actual dice que es de posición de dominación del varón sobre la mujer. Entonces, coincido plenamente en que se trata de una situación de dominación. Punto. Me da igual el cómo se conforme, porque además ya es... Creo que es algo que ya está más que superado el que conforma la unidad familiar, si es un hombre y una mujer, papá y mamá o lo que sea. Es decir, ese tipo de cuestiones ya son anticuadas, ya huelen a rancio y por lo tanto es una cuestión que ya se debe afrontar. Lo que pasa es, si me permites, claro, chocamos aquí con el convenio de Estambul, sí, que claro, se refiere exclusivamente a la mujer víctima. Entonces, bueno, pero tampoco estaría de más que España diera un paso más. Es decir, España lo que debería hacer es llevar esa ley que propone Podemos a nivel europeo, que el convenio de Estambul se modifique y a partir de ahí que la normativa totalmente de acuerdo a desescalar. Entonces, evidentemente, ahí sí tendríamos la posibilidad de hacer modificaciones, de incluir no solo las parejas homosexuales en todo el sentido, es decir, el grupo LGTBI, que dicen ahora, pero también incluir... Y añaden Q+. Eso es. Como sigamos añadiendo, va a ser, pero bueno. Sí, yo creo que con todo el respeto a esos colectivos, yo creo que el término homosexual todo el mundo lo entiende y equipara a gays, lesbianas, transexuales, queers, todo etc. el colectivo que supone el grupo LGTBI. Si me permitís, voy a retomar, porque se me ha quedado en el tintero una pregunta respecto justamente a esa violencia económica de la que estamos hablando. Lanzo la pregunta para que me contestéis cualquiera de los dos. El hablar de violencia económica deja la puerta abierta a cualquier denuncia de impago, lo que iría, por ejemplo, en detrimento de lo que serían las demandas de ejecución por impago, y
¿cómo aplicaríamos aquí el principio de mínima intervención del derecho penal respecto al derecho civil? Yo creo que, rompo lanza primero. Yo creo que el hecho de tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de una violencia económica, es decir, un impago de una prestación alimenticia, un impago de una pensión de alimentos es una cuestión. El hecho de que ese impago de la pensión de alimentos derive en una presión para conseguir otro tipo de beneficios, ahí estaríamos hablando a lo mejor de una posible violencia económica. Pero tenemos que tener y ser muy cautos de no penalizar situaciones que no son penalizables, o por lo menos es la forma en que yo lo veo. Tenemos que tener muy en consideración en qué ámbito se está produciendo esa supuesta violencia, examinar caso por caso y después presentar la oportuna denuncia por violencia económica, si así fuere. Pero tenemos que tener en cuenta que existen los mecanismos legales oportunos para poder reclamar prestaciones alimenticias impagadas por una de las partes, por el progenitor no custodio o el obligado al pago. Entonces, no todos los impagos de las prestaciones entiendo que son violencia económica. ¿Qué opinas desde el punto de vista En de este un... tema de la violencia económica, yo es que distinguiría dos situaciones diferentes. Durante la relación de pareja o constante el matrimonio, constante la relación de pareja, por supuesto que se produce una violencia económica en el momento en que se produce un control de gastos, un control de ingresos, un siguiendo el sistema de víctima-mujer, que el hombre controle los ingresos de la mujer, que no le permita gastar, que le limite lo que puede comprarse, lo que no, para ella, para sus hijos. Eso sí es violencia económica. Pero una vez que se ha producido la separación, el divorcio, que ya no conviven, en resumen, que la relación de pareja ya no existe, yo no creo que se pueda entender como violencia económica. Está el impago de pensiones, que es un delito autónomo, que efectivamente analizaremos el tipo del injusto, sobre todo el elemento subjetivo, si pudiendo pagar, no paga, pero yo eso no creo que se pudiera incluir, o de momento no lo veo, que se pueda calificar como violencia económica. Se plantean esas tesis de que con otros tipos delictivos sí que ha pasado, de quien no paga la pensión para provocar juicios y encontrar y volver a ver a la mujer y conseguir que el vínculo continúe. Eso en las antiguas faltas de incumplimiento del régimen de visitas sí que se veía. Había casos en que se denunciaba constantemente que se incumplían los regímenes de visita y nos encontrábamos con un juicio de faltas cada 15 días con la misma pareja, que lo único que era para presionar al otro, para verlo o para verla o para no perder contacto, en resumidas cuentas. Pero con un impago de pensiones lo veo más difícil, o con una liquidación de las sociedades gananciales. Yo creo que calificar eso de violencia cuando ya no hay convivencia es que no existe. Quiero decir, no existe el control económico. Durante la relación de convivencia sí puede existir ese control económico, que es evidentemente un maltrato psicológico como mínimo. Pero una vez terminada la relación de pareja me cuesta verlo. O sea, que si se va a plantear una denuncia de este tipo, porque esto podrá entenderlo mucha gente, pues si no me paga una pensión de alimentos, directamente es violencia. Digamos que tiene que haber una prueba o una base probatoria bastante sólida para considerar efectivamente que se está presionando a través del impago de la pensión de alimentos para coaccionar o cualquier otra cuestión, ¿no? Todo se produce una cuestión de prueba caso a caso. Es decir, no se puede generalizar en esto. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Juan. Bueno, y a día de hoy, legalmente, el impago de pensiones no está incluido en la competencia de violencia de la mujer. Si algún día lo incluyen, habrá que ver con qué requisitos se comete ese impago, para que sea considerado violencia. Bueno, pues nos ha adelantado antes Juan que la ley de violencia de género es esa violencia contra las mujeres. Nos decía que se dejaba fuera de momento el sector de homosexuales. Y entonces mi pregunta es, cuando un hombre sufre una agresión continuada, ya sea una agresión verbal, física, por parte de su pareja o su expareja, ¿qué vía tiene para poder denunciar? ¿Qué procedimiento se puede aplicar en este caso? Siendo los mismos hechos, pero cometidos por diferentes, o sea, por una mujer en lugar de un hombre. En este caso lo que estás haciendo es dar la vuelta a la rueca, ¿no? Y que es él, el hombre, el violentado, por así decirlo, el agredido, ya sea psicológica o ya sea físicamente. Evidentemente, para eso existe la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. Él puede acercarse a donde tenga que acercarse, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, y presentar la oportuna denuncia que se tramitará, tal y como decía Juan antes, se repartirá al juzgado de instrucción que corresponda, se llevará a cabo la investigación por parte de las fuerzas de orden público, tal y como se decrete y como se regula en la ley,
y ya está. No hay, es igual que la situación de los homosexuales, o sea, no hay una especificidad en cuanto a que sea el hombre, igual que la violencia de género sí es para la mujer violentada y tiene un camino y un tribunal concreto, un juzgado concreto, para el hombre en este caso el camino es el general, el de cualquier persona que quiera presentar una denuncia. Y si, digamos, lo que podría ser, si es aplicable o hay alguna medida similar, como sería la orden de protección en estas ocasiones cuando es el hombre el que ha sido objeto o víctima de este tipo de comportamientos. Una vez que se acredite una situación de violencia, se puede pedir las medidas cautelares que se estimen oportunas. Otra cosa es que el juzgado de instrucción estime oportuno o no oportuno el tomar las medidas cautelares que se pueda solicitar por parte del abogado o del propio perjudicado o de la fiscalía. Pero, por ejemplo, una orden de alejamiento por parte de su pareja o de su pareja, que es quien le ha agredido, sí, es perfectamente viable. O sea, un hombre... cualquiera de los oyentes de la asociación que nos esté oyendo y que es víctima de una violencia, pongamos por ejemplo psicológica, que vaya a denunciar a la Guardia Civil a su futura ex esposa, a su pareja o a quien sea, y puede pedir una orden de alejamiento de esa persona para que no siga persistiendo la situación de agresión o de violencia. Después hablaremos un poco de esa diferencia entre orden de protección y las medidas que estamos hablando, que estamos comentando ahora de cautelares. Pero ahora una pregunta para Juan, es una pregunta que se nos hace muchísimo en el despacho, cuando dicen, me han amenazado, me han dicho que me van a poner una denuncia, voy a pasar la noche en los calabozos, me van a detener, tienen que detenerme o directamente voy a ir al juzgado. ¿Qué es lo que ocurre en estas ocasiones, Juan? Por supuesto que la detención no es obligatoria, ni en la ley de enjuiciamiento criminal ni en ningún protocolo policial dice que cuando se presente una denuncia por violencia sobre la mujer haya que detener al varón, ni tiene por qué pasar la noche en calabozos, como se pregunta. Esto deriva de las valoraciones de riesgo del sistema Biogen que utiliza la policía y la Guardia Civil. Normalmente cuando la valoración del riesgo es bajo o cuando los hechos que se relatan van a ser un delito leve, porque parece en principio evidente que van a ser unas vejaciones, unas injurias, no se suele detener. Ahora, cuando el nivel de riesgo que da la aplicación informática de Biogen es medio, alto o muy alto, se detiene y máxime cuando la mujer está pidiendo que se adopten medidas cautelares, prohibiciones de acercamiento, prohibiciones de comunicación. En esos casos, la policía suele detener, yo creo que incluso es conveniente que detenga, porque si hay una... Otra cosa será que la aplicación informática de Biogen sea mejorable o los parámetros que analiza dejen mucho que desear. Pero bueno, si la valoración es de riesgo medio y de ahí para arriba, es conveniente la detención. El tema de pasar la noche en calabozos no tiene por qué ser así. La policía, en estos casos como en todos, tiene que poner a disposición judicial a todo el detenido en cuanto está terminado el atestado. El tema es la hora en que ha sido detenido ese señor, claro. No es lo mismo que lo detengan a las 10 de la mañana, en cuyo caso, con toda probabilidad, a la 1 de la tarde o a las 5 de la tarde estará en el juzgado, que se lo detienen a las 7 de la tarde. Claro, ahí no quedará más remedio que quedará hasta el día siguiente. Digamos, respondiendo a la pregunta, no es obligatorio detener. Depende del riesgo de la situación que se denuncie. Riesgo y que recae, digamos, un poco en la persona el que lleva la instrucción del caso, en la policía, me refiero. O sea, que el que lleva en ese momento el atestado. La policía, para bien o para mal, bueno, supongo que por propia protección o por protocolos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, se rige por la aplicación de valoración de riesgo. Claro, aquí es un protocolo policial. Es decir, no es tanto la ley no dice que haya que detener. No, es protocolo policial, sí. El protocolo interno de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o de la Policía Local, cuando es el caso, que dice que se procederá en función de la valoración del Biogen. Otra cosa es, correcto, desde mi punto de vista, la carga laboral que puedan tener en una mañana. Vamos a ver, no podemos prever que vaya a haber 1, 2 o 22 detenidos en una mañana. Es imposible de prever. Por lo tanto, si ciertas unidades tienen sobrecarga de trabajo, todo se retrasa. Lo que tiene que quedar claro es que no se detiene y mete a una persona en el calabozo por gusto. No es que el instructor le caiga mejor o peor, el instructor del atestado.
es en función del nivel de trabajo que tienen y la capacidad y celeridad que tienen y la hora del día que es. Es que es así, es decir, hay muchas detenciones que se producen a las 10 de la noche. Es que no se puede presentar el atestado porque el juez de guardia que corresponda en ese momento no va a estar a las 4 de la mañana en el juzgado de guardia para poder tomar una decisión sobre, con lo cual tendrá que quedar para el día siguiente. No es, lo que tiene que quedar también claro es que para esa persona que es detenida no es ni mejor ni peor a la hora de defender su causa. Es decir, no significa nada, simplemente significa que hay una valoración que hace un ordenador que arroja un resultado y que la policía actúa en función de un protocolo. Ni mejor ni peor, mejorable, desde luego que sí. Creo que es muy mejorable, sobre todo el sistema Biogen. Pero no es una mayor carga de culpabilidad de esa persona. Después habrá que defender, probar y celebrar el juicio en su caso. Pero no es más que eso. Eso está claro, Marcos, pero claro, hablamos del momento de la detención. Ese es el quid de la... Claro, al fin y al cabo es una privación de libertad. Y si pasa la noche en calabozo, pues es una privación de libertad ya de 2 días. No es plato de gusto. Y que no sea un sábado por la tarde. Desde luego no va a afectar, desde luego, ni a la carga probatoria, ni al juicio, ni a las pruebas que se practican en el juicio, ni a la sentencia. Pero de momento, para la detención... Me plantean el despacho y es que si paso una noche en el calabozo es que me consideran el más culpable. No, en absoluto. No tiene nada que ver. No, ese pensamiento que no lo tenga nadie porque no es así. Por eso. ¿Cuántas veces, verdad? Los sábados, después de una detención de los viernes, ¿verdad? Son muy frecuentes. De todas maneras, hemos hablado justamente pues, de la detención en ese momento, Biogen, pero sabemos que esto es un procedimiento urgente. Después de la detención, ¿qué es lo que viene? Si hay detención, naturalmente. ¿Qué es lo que viene, Juan? ¿Cuál es el proceso? Porque tenemos una situación que muchas veces los clientes nos dicen, es que me han hecho un juicio. Y hasta que no indagas ves que no es un juicio. Entonces vamos a ver si podemos explicarlo para que ellos conozcan un poco cuáles son los pasos que se dan a partir de ese momento. Bueno, vamos a ver, es un procedimiento preferente y si la causa llega detenido o no, porque volviendo a la pregunta anterior, digamos, no tengo porcentajes exactos, pero el 50% de los denunciados de violencia contra la mujer no van detenidos, son citados como investigados por el juzgado de violencia. Entonces, retomando, si la causa la lleva el juzgado de violencia a la mujer, como son preferentes, va a haber informe forense en caso de que hubiera lesiones o se haya alegado maltrato psicológico y haya valoración, va a estar la declaración de ella, va a estar la declaración de él y si hay todos los datos, el juzgado de violencia a la mujer tiene competencia para hacer el juicio rápido y, si hay conformidad, dictar sentencia de conformidad o, si no la hay, derivar al juzgado de lo penal. Esto no impide que si hay que practicar alguna prueba, no sé, pericias telefónicas o pedir informes oficiales, pues se transforme a diligencias previas y se continúe la investigación. Pero, repito, si la causa la conoce el juzgado de violencia a la mujer, puede ir como juicio rápido si tienen todos los datos y dictar sentencias de conformidad o enviarlo al juzgado de lo penal. Cuestión distinta es cuando la causa llega al juzgado de guardia, porque es festivo o es fin de semana. El juzgado de instrucción de guardia, que no es de violencia de la mujer, no tiene competencia para celebrar juicios rápidos de violencia de la mujer. Entonces, lo que se hace es tomarle declaración a ella, tomarle declaración a él, celebrar la comparecencia que corresponda si se han pedido medidas cautelares, alejamientos, órdenes de protección y resolver esas medidas y automáticamente enviarlo al juzgado de violencia de la mujer, que podrá continuar el procedimiento o no como juicio rápido según lo que valore el juzgado de violencia. Entonces, quizás eso que dice Marta de que le han juzgado y tal, quizás sean actuaciones del juzgado de guardia donde se ha dictado una orden de alejamiento, se ha dictado una orden de protección, pero claro, el juzgado de guardia no tiene competencia para celebrar juicio rápido, eso lo tiene que hacer, la tiene exclusivamente el juzgado de violencia de la mujer. Pues justamente es lo que nos suele pasar, que nos dicen, hemos hecho un juicio y resulta que lo que han hecho ha sido esa comparecencia de la orden de protección, que espero, Marcos, que nos aclares, ahora sí, antes lo hemos adelantado, lo que es la orden de protección, qué supone esa orden de protección, como se trata, bueno, tramitación más o menos nos ha dicho Juan, pero ¿qué es lo que supone? Básicamente la orden de protección es eso, es una orden que protege de manera integral a una víctima de violencia de género, que en este caso es la mujer, es decir, se pueden adoptar medidas de distinta índole, como pueden ser medidas de carácter penal o medidas de carácter civil. Evidentemente, por su propia naturaleza también hay medidas de carácter social. Entonces, como medidas de carácter penal, básicamente pueden ser la privación de libertad del supuesto agresor, pueden ser también una orden de alejamiento de su víctima o personas que convivan en el mismo domicilio, también podría ser
la prohibición de comunicación, podría ser también la prohibición de volver al lugar del delito o incluso la retirada también normalmente la retirada de armas o cualquier otro objeto que pueda tildarse como peligroso, como medidas penales. Las medidas civiles normalmente suelen ir más de cara a lo que es el disfrute de la vivienda que había sido familiar hasta ese momento. También pueden ser regímenes de custodia, visitas, pagos de pensiones, pagos incluso de cuestiones familiares o también medidas de protección de hijos menores en el caso de que fuera necesario. Normalmente en estos... Perdón que te interrumpa, para los menores, es decir, cuando hablamos de pago de pensiones no podemos hablar de la pensión compensatoria, esto quedaría fuera de la orden de... De otra historia. Menores. Evidentemente también hay medidas de asistencia. Normalmente o muchas veces ocurre que las mujeres víctimas de violencia son mujeres que no tienen recursos propios para poder subsistir independientemente de su pareja agresora. Entonces se les deriva a la oficina, en el caso de Salamanca, de víctimas de violencia y se les ayuda y guía a la hora de solicitar todo tipo de prestaciones sociales que puedan estar a su disposición para poder ayudarlas a afrontar esta nueva situación que están viviendo. Evidentemente esto es una orden integral de protección, cubre todo el ámbito y tienen una durabilidad de 30 días. En ese plazo el abogado de turno de oficio o de particular o lo que sea, normalmente la obligación que tiene que hacer es de presentar una demanda de divorcio donde el juzgado de familia también tendrá que tomar la decisión de si mantiene esas mismas medidas adoptadas, si las modifica como fuere o las deja sin efecto. Una vez adoptada esa decisión, subsistirán hasta el momento de la sentencia, salvo que haya alguna modificación sustancial que lleve al juez a otro tipo de criterio. Las medidas cautelares son más restringidas. Normalmente son órdenes de alejamiento o medidas muy concretas o muy puntuales. Ahí Juan nos puede puntualizar mucho mejor, que puedan solicitar tanto la víctima como el Ministerio Fiscal o la víctima en sí misma, por medio de su abogado o ella misma o algún familiar que pueda ir en representación de. Evidentemente, las órdenes integrales tienen que estar bien sustentadas, es decir, tiene que haber una prueba objetiva que haga al juez entrar en el conocimiento pleno y la determinación plena de que es muy viable o es muy factible los hechos que se están denunciando, que es preciso que esa mujer se vea íntegramente protegida en su entorno y se adopten esas medidas. Las medidas cautelares igual, pero evidentemente son más concretas, más puntuales y por lo tanto requerirían inicialmente de una prueba menor o de una menor prueba global de la situación de la violentada, de la mujer violentada. Mi pregunta ahora es si se establece una orden de protección y se establecen medidas civiles, como lo que comentabas de la casa, la pensión, etcétera. Mi pregunta, Juan, es qué duración pueden tener, si estas medidas ya son definitivas y realmente si el juez el juzgado de violencia doméstica tiene potestad y competencia para poder llevar a cabo posteriormente unas medidas de divorcio o de separación. Bueno, como bien ha dicho Marcos, la vigencia en principio es de 30 días y en 30 días se tienen que ratificar o modificar o dejar sin efecto. En relación a lo que ha dicho Marcos, vamos a ver, las medidas penales que integran la orden de protección no plantean tanto problema, porque efectivamente ha habido un acto de violencia, sea física, sea psicológica, sea sexual, se aprecia un riesgo para la mujer y se adoptan las medidas penales de la orden de protección sin ningún problema. Prohibición de acercamiento, de comunicación, etcétera, lo que proceda. El problema son las medidas civiles de la orden de protección, porque, claro, se tiene que resolver bien por el juez de violencia o bien por el juez de guardia en un mínimo tiempo, en media hora, cuestiones relativas al uso y disfrute de la vivienda, a la guardia y custodia de los hijos si lo hay, a las pensiones, incluso en ocasiones, porque a mí se me ha planteado, resolver quién va a seguir pagando la hipoteca a partir de ese momento. Entonces, claro, resolver en media hora, en una hora, digamos, entre que declara uno el otro, se hace la comparecencia, hablan los abogados, intentan negociar, es muy complicado. Entonces, esa duración de 30 días tiene una explicación por esto que estoy exponiendo, porque es que en media hora hay que resolver cosas tan importantes y que van a afectar a esa familia
que con esos tan pocos datos, en 30 días, en cambio, tienen ya que aportar datos que permitan dar mayor solidez. Porque, por ejemplo, la cuantía de la pensión de alimentos en una orden de protección se basa en que la mujer dice que él gana 1.000 euros y él dice que gana 500. Y dices, bueno, pues en base a esos datos no tenemos, porque no hay tiempo, el señor está detenido muy probablemente, ella acaba de llegar con el problema que ha sufrido, ni tenemos nóminas, ni declaraciones de la renta, ni nada de nada. Entonces, eso hay que regularlo. Y en relación a lo que ha dicho Marcos también, de una vez adoptadas esas medidas que tienen esa vigencia de 30 días, ya no es que uno de los abogados tenga que presentar la demanda de divorcio o la demanda de separación, es que incluso para solventar el problema, ya no solo civil, sino también penal, sería bueno y deseable que los abogados de las dos partes intentaran un mutuo acuerdo. Porque yo creo que esto sí es bueno. El juzgado de instrucción, sea el de guardia o sea el de violencia de la mujer, les ha dado muy provisoriamente una cuantía de pensión de alimentos, una regulación de las visitas, una atribución del domicilio. Entonces, a partir de ahí, intentar un mutuo acuerdo y solventar la cuestión como separación o divorcio de mutuo acuerdo. Es una invitación que hago a los abogados para que intenten ese mutuo acuerdo porque, claro, esa pareja está en una situación muy conflictiva. Y ahondando con lo que preguntaba Marta respecto a quién conoce ese divorcio, el juzgado de violencia de la mujer va a conocer ese procedimiento de familia porque ya hay un procedimiento penal, ya que estamos hablando de una orden de protección que se está adoptando. ¿Qué ocurre si no se presenta esa demanda de divorcio en ese tiempo y termina el procedimiento? Pues habría que volver al juzgado de familia. El juzgado de familia será competente cuando se haya sobreseído, se haya archivado el procedimiento del juzgado de violencia a la mujer o se haya extinguido las penas a las que haya sido condenado. Tiene que pasar mucho tiempo para que el juzgado de familia vuelva a ser competente, porque si se condena, por ejemplo, a una multa, pero luego se le ponen 2 años de alejamiento, hasta que no se cumplan esos 2 años de alejamiento, la competencia sigue siendo del juzgado de violencia de la mujer y la demanda de divorcio será competencia del juzgado de violencia de la mujer. ¿Qué ocurre al revés? Si se presenta en el juzgado de familia la demanda de divorcio y es después cuando se produce la denuncia y va al orden penal, al juzgado de violencia de la mujer, pues en el momento en que el juzgado de familia lo conozca, tiene que remitir esa causa, tiene que inhibirse de esa causa al juzgado de violencia de la mujer, siempre y cuando no se haya señalado juicio. Ese es el momento temporal. Si el juzgado de familia ya tiene señalado el juicio, tiene que celebrar ese juicio y dictar esa sentencia. Esto produjo en su momento, ahora ya no, porque está superado, problemas con las medidas provisionales, porque se presentaba la demanda de divorcio al juzgado de familia convocaba para medidas provisionales y el procedimiento principal, lógicamente, quedaba para contestar a la demanda, etcétera, etcétera. Y entre el tiempo de haberse señalado la comparecencia de medidas provisionales y la celebración de esa comparecencia, se producía la denuncia de violencia de la mujer. Se planteó si esas medidas provisionales ya las tenía que adoptar el juzgado de violencia, si tenía que ser el juzgado de familia. Bueno, ya está resuelto por las audiencias provinciales que si está señalada la comparecencia de medidas provisionales, esas medidas provisionales las tiene que resolver el juzgado de familia y automáticamente inhibirse al juzgado de violencia para conocer el procedimiento principal. O sea que si están en curso las medidas provisionales, tendrá que resolverla el juzgado de familia y ya cuando si resuelva... tiene señalada la comparecencia. Puede tener la demanda encima de la mesa y no haberla señalado. Con lo cual ha de inhibirse. Con lo cual ha de inhibirse, efectivamente. El tema es que esté señalado el juicio en el procedimiento principal o la comparecencia de las medidas provisionales. Sí que quería dejar constancia, más que nada para que lo entiendan nuestros oyentes, que claro, en el momento que, antes de agotar esos 30 días para interponer la demanda de divorcio, es decir, para las medidas que hay dentro de la orden de protección, esas medidas van a permanecer hasta que se resuelva el procedimiento de divorcio. Por lo tanto, no son 30 días de medidas, sino que hasta que no se resuelva, haya un juicio, etcétera, etcétera, esas medidas van a permanecer. Lo que puede ser que no sea solamente 1 mes, sino 2 meses e incluso, según el tiempo que se prevea hasta el juicio, 3 y 4, ¿no? Tanto en cuanto los 30 días son para ratificarlas, claro. Quedarán sin efecto si nadie pide que se ratifiquen o que se modifiquen.
El problema es ese, que habrá unas medidas a lo mejor de durante 4 o 5 meses, que son medidas que no se han adoptado con unas pruebas, como decías, porque en ese momento el juzgado de guardia lo mira en base a las declaraciones de ambos progenitores y que, claro, son unas medidas que a lo mejor pueden llegar a ser un poco injustas, ¿no? Pero ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde entramos los abogados para una de dos, o hablar entre nosotros para intentar una mediación con nuestros clientes y llegar a un término intermedio para la adopción definitiva de medidas, o presentar la documentación oportuna ante el juzgado para que esas medidas perduren en el tiempo, o pensemos que ahora mismo estamos en una situación excepcional, una situación que no hemos vivido ninguno de los que estamos aquí. Estamos ahora en una nueva normalidad que nos es totalmente desconocida, que no sabemos cómo va a suceder. A lo mejor se han adoptado una serie de medidas, se ha adoptado porque un señor cobraba 1.500 euros y tiene ahora que hacer un pago de X euros y de repente o ha entrado en un ERTE o ese ERTE se ha transformado y ahora está en la calle y cobra el mínimo y hay que modificar. Es decir, nosotros somos los que tenemos que presentar la documentación al juzgado. El juez ya ha tomado una decisión en base a lo que ha tenido encima de la mesa. Si hay modificaciones de las circunstancias, nos toca, pero le toca al cliente decírnoslo, que esa es otra también, que nos comuniquen las cosas. Es decir, no podemos ser adivinos y saber que hay una variación de circunstancias, como el juez tampoco puede adivinar una variación de circunstancias. Todo va a seguir igual tanto en cuanto no haya modificación. Efectivamente, el peso que tenemos los abogados es muy importante y es necesario que entre nosotros podamos llegar a un entendimiento. No siempre es fácil y no siempre es posible, pero hay que intentarlo, es el primer paso. Pero pues al hilo un poquito de lo que estamos hablando respecto a las medidas civiles de un divorcio, la pregunta es, la famosa custodia compartida, cuando hay violencia de género, cuando hay una denuncia, ¿esa custodia compartida se puede solicitar? ¿No se puede solicitar? Si se ha solicitado, se queda en stand-by, qué es lo que pasa en estas ocasiones y si es simplemente cuando se interpone la denuncia o es cuando hay una resolución condenatoria. En el caso de las custodias compartidas, es una cuestión que ya está con jurisprudencia sentada por parte del Tribunal Supremo. Hay varias sentencias en las que dicen que cuando hay una situación de violencia que pueda generar una situación de peligro para menores, no se puede conceder una custodia compartida. Hay sentencias del 2016, del 2017, incluso del 2018, en ese sentido del Tribunal Supremo. Y es una cuestión que es pacífica, no es discutida. Evidentemente, esto es algo que nos preocupa mucho, tanto entiendo que a los jueces y a los letrados, y es el uso fraudulento del penal para interponer una acción penal para cortar de raíz cualquier posibilidad por la vía civil de pedir una custodia compartida. Entonces, la jurisprudencia del Supremo es la que es, nos gustará más, nos gustará menos, pero una vez interpuesta una acción penal por violencia de género, el tribunal va a ver que hay una posible situación, porque además tenemos que pensar que una custodia compartida, la raíz o el origen o el fundamento es una mediana convivencia o una mediana situación de relación por parte de los progenitores de sus hijos menores, una cierta forma de convivimos pacíficamente en aras a la buena educación de nuestros hijos. Una vez que eso no existe porque se están a la gresca todo el día, es muy difícil una custodia compartida. ¿Qué es lo más loable, qué es lo más bonito, qué es lo más eficiente para el desarrollo de los hijos? Sí, pero a día de hoy las sentencias del Supremo son bastante claras en ese sentido. Y una pregunta, si por ejemplo en unas medidas provisionales ya se ha concedido una custodia compartida y posteriormente se interpone una denuncia, ¿modifican algo esa concesión inicial de custodia compartida? Lo has dicho directamente, son medidas provisionales, no definitivas. Luego habrá que estar a la sentencia y habrá que valorar esa denuncia o ese procedimiento de violencia de la mujer para modificar. Quizás en ese caso ya es un tema de juzgado de familia, yo no trabajo en juzgado de familia ni en mi competencia, pero quizás tendría que solicitar un informe psicosocial muy, muy amplio, porque si como medidas provisionales ha acordado una custodia compartida, el dejarla sin efecto en la sentencia definitiva por ese procedimiento de violencia de la mujer, habría que analizar muy mucho
a ambas partes y sobre todo a los hijos menores. Porque si me permites ahí decir una cosita, Marcos, es que no nos debemos olvidar de que estamos hablando del interior superior del menor. Si se ha concedido la custodia compartida es justamente porque previamente las pruebas han puesto sobre la mesa que es lo mejor para los niños esa custodia compartida. Es lo que iba a decirlo ahora mismo, o sea, me lo has quitado a la Pero también, como bien ha dicho Marcos antes, se necesita un entendimiento, no voy a decir cordial, pero bueno, bastante entre los progenitores. Entonces, claro, por eso digo que un informe de equipo psicosocial que analice mucho si va a ser posible ese entendimiento cuando ha habido una denuncia de violencia a la mujer. Sobre todo hay que ver cuál es el tipo de violencia, es decir, no hay dos denuncias iguales. Evidentemente, voy a poner ejemplos muy extremos, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que una mujer denuncie una situación de violencia psicológica, no digo que sea ni más light ni menos light, simplemente es ese tipo de violencia, o una madre que denuncia un abuso por parte del padre a un hijo menor. Es decir, las circunstancias son completamente diferentes, son denuncias, sí son de violencia, pero son completamente diferentes y a la hora de hablar de custodias van a requerir de pruebas completamente diferentes y desde luego muy concienzudas. O sea, eso desde luego. A ver, muchas de las preguntas que estoy realizando son preguntas que nos han llegado de oyentes. Entonces, hay una que entiendo que ya la hemos contestado, pero la voy a hacer igualmente para que quede constancia clara, porque hemos hablado de la custodia compartida, pero nos preguntan, ¿y si durante ese procedimiento de violencia de género se pide la custodia exclusiva para la persona que ha sido denunciado por un acto de violencia de género? Entiendo que ya se ha contestado, pero os lo digo para que lo dejemos claro en ese sentido. ¿Puede pedir esa custodia exclusiva o no puede pedirlo? ¿Denunciado? ¿Te estás planteando la pregunta del denunciado? Sí, el denunciado, sí puede pedirla. Pues vamos a ver, si las medidas de alejamiento de orden de protección que solicita la mujer son denegadas, en principio puede pedirla, pero vamos. Entonces, si hay una orden de alejamiento, una orden de protección y él está siendo investigado como mínimo y puede que acusado, y vamos, ya no hablamos si hay un juicio rápido y es condenado. Digo, ¿no sería una incongruencia que no se concediera esa custodia compartida porque esa persona está siendo investigado en un procedimiento de violencia de género, pero sin embargo sí que pudiera obtener la custodia exclusiva? Yo plantearía la pregunta de otra manera. Imaginémonos un señor que va a tramitar el divorcio. Pide en el divorcio la custodia compartida. En el iterim le presentan una denuncia por violencia de género. Los procedimientos se siguen tramitando. No le conceden la custodia en el procedimiento civil y se la dan a la madre de forma exclusiva. Y después resulta que es absuelto o el procedimiento penal es sobreseído. ¿Qué ocurre? Esa es la pregunta. Es decir, si finalmente se demuestra... Son diferentes, son dos preguntas diferentes. Es otra pregunta, pero... Son dos preguntas diferentes porque la pregunta que yo digo es si durante el procedimiento de violencia de género no se puede, conceder una custodia compartida por esa jurisprudencia consolidada que nos estabas diciendo, ¿se puede pedir igualmente una custodia exclusiva para la persona que está siendo investigada? Por pedir. O por lógica o por cuestión análoga. Pero vamos a ver, es una petición, si no va a haber problema porque va a ser el mismo juzgado el que va a conocer los dos procedimientos. El juzgado de violencia de la mujer va a conocer el procedimiento penal hasta remitirlo a juicio en su caso y va a conocer el procedimiento civil, con lo cual va a tener todos los datos. Y además, vamos a ver, si se ha otorgado una orden de alejamiento o una orden de protección, no es posible que se le dé esa custodia exclusiva. Yo pregunto, ¿y por qué la custodia compartida no se puede dar o por qué el Tribunal Supremo dice que en estas ocasiones la custodia compartida no se puede conceder? Te contesto, por el mismo motivo que está prohibida la mediación en el ámbito de violencia de la mujer. Porque se considera que existe una situación de superioridad machista donde la mujer está intimidada y entonces ni puede aceptar condiciones de mediación ni puede aceptar condiciones que perpetúen ese dominio. Bueno, os voy a preguntar ahora sobre un tema realmente controvertido dentro de la violencia de género. ¿Existen lo que conocemos como denuncias falsas? Es decir, en aquellas ocasiones que una persona nos dice que se le ha interpuesto una denuncia contra él
porque le han coaccionado por el tema de la custodia de los niños, para que se vaya del domicilio, para poder obtener la persona que interpone esa denuncia ayudas económicas. ¿Podemos considerar que existen realmente denuncias falsas? Sale el sol por las mañanas. Es decir, el hecho de que la Fiscalía pueda derivar actuaciones de oficio contra una mujer, en este caso, por presentar una denuncia con hechos manifiestamente falsos, existe. Otra cosa es que sean en mayor o menor porcentaje. Perdona, me he adelantado, pero es que no he podido menos que no decirlo. Pero es un tema realmente controvertido, porque ya sabemos que por un lado hay gente que dice que no existen las denuncias falsas dentro del ámbito de violencia de género, y por otro lado hay gente que dice que las está viviendo. Entonces ahí viene esa controversia, pero realmente quería saber vuestra opinión en este sentido. Vamos a ver, existen las denuncias falsas en el ámbito de violencia de la mujer, igual que en todos los tipos delictivos. Son un porcentaje mínimo, pero existen. La denuncia falsa es denunciar temerariamente y con conocimiento de su falsedad hechos que no han ocurrido. En el ámbito de violencia de la mujer hay pocas, las hay, que se persigan más o persigan menos, ya es un tema de la Fiscalía. Pero yo, más que de denuncias falsas, y yo creo que es lo que estaba Marta relatando, son denuncias abusivas. Abusivas en el sentido de que se abusa del procedimiento penal para conseguir beneficios en el ámbito civil. No es que sea una denuncia falsa, porque vamos a ver, el conflicto existe. De hecho, la crisis de pareja está ahí. Lo deseable sería que lo resolviesen en el ámbito del juzgado de familia, pero claro, ese conflicto genera insultos, genera amenazas, genera nerviosismo. Entonces, no es que la denuncia sea falsa, es simplemente que se abusa de esa posibilidad de acudir al juzgado de violencia de la mujer, a ser posible conseguir en media hora una orden de protección en la que ya va a tener la custodia, la vivienda, los alimentos y todo. Yo sé que estoy delante de dos abogados, pero tengo que decirlo, yo creo que no es culpa de la mujer estas denuncias abusivas, es culpa de los abogados, que les permiten presentarlas o les animan a presentarlas. ¿Por qué? Pues tú misma lo has dicho, Marta, para conseguir las medidas civiles en media hora. Efectivamente. Voy a romper una lanza en favor de los compañeros y compañeras abogados. A ver, es una cuestión de... No todos, ¿eh? Yo no hablo de todos. Eso. Digo, esos pocos que ponen generalizar es malo, pero bueno, independientemente, es una cuestión de aspecto o perspectiva, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar el tipo de delito del que estamos hablando y desde la perspectiva de la mujer agredida, ella puede pensar que lo que está denunciando es un hecho certero, real, existente y además enjuiciable penalmente. ¿Vale? Es decir, es nuestra función como abogados la de decirle, mire, esto no es denunciable o por lo menos se debería tratar de otra manera. Entonces, sí es cierto que existen quien azuza la situación penal para conseguir medidas por otro lado, pero también hay abogados que consideramos que nos toca ser empáticos con el cliente, ya sea uno o el otro, para hacerle ver la realidad que está viviendo de una manera un poco más objetiva. Es decir, tiene que abstraerse de la situación en la que está sumida para verla desde una perspectiva objetiva que le permita tomar decisiones un poco más frías, no en caliente. Y probablemente evitaríamos bastantes denuncias. ¿Las denuncias falsas existen? Sí. ¿Que muchas de ellas son plenamente conscientes que es una denuncia falsa y que lo están haciendo con un objetivo paralelo? Sí. Pero también es cierto que hay mujeres que denuncian por temor, por miedo y porque no tienen quien le aconseje de otra manera. Bueno, yo he empezado diciendo que hay que distinguir la denuncia falsa de la denuncia abusiva. Correcto. Una cosa es la denuncia falsa, que se exige ese temerario desprecio a la verdad, que es perseguible penalmente y que esas son mínimas. Pero la denuncia abusiva es la que se aprovecha de la existencia del procedimiento penal para conseguir medidas civiles. Perdón, para adelantar las medidas civiles. A ver, pues aquí viene otra pregunta, pero al hilo de lo que estamos diciendo, Marcos, y te la hago como abogado. ¿Qué le recomendarías tú a un hombre que llega a tu despacho y te dice que su pareja le está amenazando con una denuncia de violencia doméstica infundada, te dirá, si no accede a las pretensiones de ella en cualquier ámbito, ya sea la custodia, ya sea el domicilio? ¿Qué le recomendarías en ese sentido? A ver,
cuando llega el varón al despacho y me plantea esa situación en la que es que mi ex me está diciendo que o entro por el aro o me va a presentar una denuncia de violencia de género cuando entrego al niño y va a decir que le he hecho o le he dicho o lo que sea. Evidentemente, lo primero es reunir la prueba, ver qué prueba tienes, cómo justifica. Es un WhatsApp, lo ha dicho en un audio que tiene grabado. Una vez que eso existe, es decir, que esa prueba fehaciente existe, evidentemente es ponerlo en conocimiento de las autoridades. Es así, es una coacción. Me está coaccionando a que tengo que aceptar sus condiciones para obtener una serie de cuestiones. Y eso no se puede permitir. Si yo pongo en conocimiento de las autoridades que esta mujer, a través de un sistema X, me está diciendo esto, evidentemente estoy anticipando un movimiento por parte de esta señora que pretende conseguir de una manera espúrea, de una manera realmente torticera, un fin civil, un fin o un objetivo paralelo. Entonces, es una cuestión de prueba. Yo tengo que demostrar todo lo que digo. O sea, yo no me puedo inventar las cuestiones. Cuando hay una posibilidad de que una entrega de un menor sea, vamos a decir, peligrosa, grabad la situación. O sea, es así. Es decir, llevo la videocámara puesta o llevo el grabador del móvil. Hoy en día no es como hace 20 años. La tecnología ha avanzado mucho. Soy parte de esa entrega, soy parte de la conversación. Hay sentencias del Tribunal Supremo en cuanto al tema de la validez de este tipo de medios como prueba en juicio. Y si sé que me está amenazando con este tipo de actuación, pues grabar esa entrega del menor, o si hay un WhatsApp en el que le dice expresamente eso, desde luego conservarlo para presentarlo y enseñárselo al juez. Pues al hilo de lo que me dices, yo quiero preguntar a Juan, porque es también una situación que se nos pregunta muchísimo y que a veces no es tan fácil decir que se lo van a admitir. ¿Realmente las grabaciones pueden ser prueba en estas ocasiones, cuando a lo mejor la otra persona no sabe que está siendo grabada? Pues, como bien ha dicho Marcos, si eres parte de la conversación, eres parte de la grabación, no hay ningún problema. Lo que está prohibido es aportar conversaciones de terceros. No puedes aportar una grabación que tú has hecho de otras dos personas. Lo que sé, se me ocurre al hilo de lo que hablamos, una conversación entre tu suegra y tu exmujer. Eso no lo puedes aportar. Pero si en la grabación estás tú, por supuesto, es plenamente válida. Problema. Es que siempre se nos plantea esta duda por parte de los clientes que llegan al despacho y dicen, claro, es que no he grabado porque no puedo presentar las grabaciones en un procedimiento, y le dices, no, realmente esta No puede grabar a otros, pero si él está en la conversación, sí. Quería preguntar, porque se me ha olvidado, cuando hemos estado hablando un poco de esas medidas que puede conllevar una condena, ¿es obligatorio el realizar cursos especializados para una persona que ha sido condenada por violencia doméstica? Bueno, vamos a ver. En los delitos del ámbito de violencia a la mujer, las penas son muy variadas. Puede ser prisión, puede ser multa, puede ser trabajos en beneficio de la comunidad. Entonces, este tipo de medidas sería aplicable en el supuesto de que la condena haya sido de prisión y se reúnan los requisitos para suspender la pena de prisión. En estos supuestos, en los supuestos de delitos de violencia contra la mujer, la pena de prisión se va a suspender sometiéndose a unas condiciones específicas distintas de otros delitos, que son la prohibición de acercamiento, la prohibición de comunicación, y una de ellas, una medida específica, es efectivamente la realización de estos cursos que comentas. Entonces, contestando, si la condena ha sido a pena de prisión y se va a suspender esa pena de prisión, tiene que hacer ese curso. En otros supuestos, no tiene por qué. En otros supuestos me refiero si se ha condenado a multa o a trabajos en beneficio de la comunidad, porque no hay pena que suspender. Se nos pregunta, es un dato curioso, se me ha olvidado decíroslo antes, justamente cuando estábamos diciendo la situación de un hombre que acude al abogado preguntando qué puedo hacer porque me acaban de amenazar que me van a poner una denuncia por violencia doméstica, ¿no? Entonces, se nos ha preguntado por un oyente que si esto, en lugar de acudir a la policía e interponer una denuncia, Marcos, si se puede dejar constancia ante un notario de estos hechos. Es una pregunta que nunca se me había hecho, sinceramente, ¿no? ¿Qué relevancia podría tener? ¿Qué es un notario? Un notario es un fedatario público. Vale. Partiendo del hecho de que un notario es un fedatario público, se le podría dar mayor o menor relevancia al hecho de que el notario recoja que en un terminal móvil, en un momento concreto, existe un mensaje
de un tenor X, pero no tiene mayor trascendencia que esa. Es decir, solo puede dejar constancia de lo que ve, pero no puede juzgar o prejuzgar o tomar consideración o partido en ningún sentido. Yo, personalmente, no acudiría a un notario para eso. Yo iría a las autoridades competentes para poner en conocimiento. ¿Que se puede hacer? Pero es eso, es decir, un fedatario público que recoge que en un terminal móvil que tienen delante de él existe un mensaje del tenor X en el que copia textualmente ese mensaje diciendo chimpún, lo que sea, lo que diga el mensaje. Y da fe de esa existencia. Hasta ahí. Yo de momento, yo personalmente, ni he requerido la presencia de un notario ante los tribunales para decir que ha visto un mensaje de ese tenor, ni he visto ningún acta de notoriedad, que es lo que va a hacer un acta de notoriedad en ese sentido. Yo me imagino que la pregunta... Yo creo que es gastar el dinero innecesariamente. Efectivamente. Coincido 100% con lo que ha dicho Marcos y añado que es gastar el dinero innecesariamente. Yo también lo considero así, pero sí que es verdad que en ocasiones y para poder presentar un juicio lo que hacen es acudir al notario con los mensajes para que el notario dé fe de que esos mensajes existían, para que después, por si acaso se pierde el terminal o... Esto está letrado de la Administración de Justicia. Se lo puede cotejar, vamos. El cotejo de los mensajes por parte del letrado de la Administración de Justicia cumple dos funciones. La primera es la virtualidad del mensaje que estoy denunciando que existe y la segunda, da fe ante el juez que va a tomar la decisión oportuna de que los mensajes existían, eran del tenor que se dicen y que además transcritos de forma fiel y leal con lo que el letrado de la Administración ha visto. Por eso digo que acudir a las autoridades competentes, que las vean, es decir, yo puedo ir a la policía local o a la Policía Nacional o a la Guardia Civil y decir, oiga, o a los Mossos o donde sea, y decir, mire, pasa esto, que es que mi mujer dice esto, y hay los mensajes o el audio. Entonces el policía va a recoger en su atestado que eso existe. Y en el momento en que eso llegue al juzgado y empiece el proceso de incoación del expediente oportuno de los autos de diligencias previas, probablemente de oficio el juzgado lo diga y si no, el letrado que le esté representando va a decir, oiga, que yo quiero el cotejo de los mensajes que constan en el atestado que hemos denunciado. Y eso, desde luego, primero, el letrado de la Administración no le va a cobrar por ello porque es parte de sus funciones y, en segundo lugar, cumple el objetivo que realmente quiero, que es que el juez entre en conocimiento de esos hechos. Pero yo ahí pongo un pero. ¿Y si no hay procedimiento judicial? ¿Y si es necesario preservar la prueba antes de iniciar un procedimiento judicial? Porque estamos hablando de un señor que viene al despacho y está preguntando ¿qué puedo hacer que me está amenazando? O sea, todavía no hay un procedimiento judicial. Si claro, realmente... le estoy diciendo que vaya a la Guardia Civil, a la policía o lo que sea, para que levante un atestado. Una vez que ese atestado existe y esté dentro del sistema, yo podré recuperarlo cuando quiera o cuando necesite. Y lo recuperaré. Y eso quedará constancia en una autoridad pública como es la policial. Para eso están las fuerzas de seguridad del Estado. A veces tenemos muchas reticencias. Tampoco tiene mucho sentido, Marta, que quiera ir al notario, pero no quiera ir a comisaría. Porque muchas veces están esas reticencias. Dicen, es que yo no quiero que esto llegue más allá, no quiero judicializarlo, no quiero... Y entonces son personas que realmente intentan evitar por todos los medios a ver si la otra persona entra en razón. Normalmente acabamos en los tribunales, hay que decirlo. Bueno, mi respuesta es que cada cual se gasta el dinero en lo que quiere y si quiere gastárselo en un notario, pues que se lo gaste. Ahí está. Pero vamos, es un poco sorprendente que quiera ir al notario y no quiera ir a comisaría. Sí, pero bueno, yo está en su derecho a hacerlo, obviamente. De gente que ha querido evitar por todos los medios justamente el judicializar pensando que esto se pasaría. Esto ocurre. Si le amenazan, que vaya pensando que va a ser muy difícil no judicializar la situación. Ya, eso es. Entonces, si ya te están planteando la situación de que te voy a denunciar si no entras por el aro, la cosa va a estar ahí un poco complicada. Lo que pasa es que aquí un poco lo que tú decías antes, ¿no? Cada caso es un mundo y hay que mirar y el cliente, la persona, pues también hay que tenerlo en cuenta un poco cuál es su situación. Naturalmente nosotros siempre tendremos que asesorar de la mejor manera, indicarles y demás, pero... Si se queda a gusto, pues que vaya al notario. Sí, nos queda una pregunta. No le va a perjudicar. Ir al notario y que se levante un acta notarial no le va a causar ningún perjuicio. Más en el bolsillo. El perjuicio más que el económico. Bueno, nos queda una pregunta. Quizás Juan, y después si quieres matizar, Marcos. ¿Cuándo se puede solicitar que se queden sin efecto los antecedentes penales por condena de violencia de género? Teniendo en cuenta que no solamente hablamos de una pena principal, sino también accesorias de estas medidas de las cuales hablábamos.
Vamos a ver, la cancelación de los antecedentes penales de cualquier delito están sometidos a plazos según la pena impuesta y esos plazos cuentan desde el que se extingue, desde que se cumple la última de las penas impuestas. En el caso de la violencia de la mujer, esto supone que, aunque hayas pagado la multa, hayas cumplido los trabajos, resulta que va a quedar pendiente una prohibición de acercamiento o comunicación de 2 años, por ejemplo, una prohibición de tenencia y uso de armas de 2 años, pues te va a pasar lo mismo. El plazo para pedir la cancelación de los antecedentes penales empieza a contar desde que se cumple esta última pena, esos 2 años. Aquí es distinto. Si te han condenado por un delito leve, unas vejaciones, injurias en el ámbito de la violencia de la mujer, se puede pedir la cancelación transcurridos 6 meses desde que se cumple la última pena. Pongamos que por delito leve se impongan 6 meses de alejamiento, pues una vez cumplidos, a los 6 meses, pues puedes pedir esa cancelación. Tienes que tener cumplidas todas las penas, pagadas las multas, cumplidos los trabajos, extinguido el alejamiento, la prohibición de tenencia de armas. Yo digo, depende del delito tal. Digamos que lo habitual en los delitos de violencia de la mujer, que suele ser trabajos en beneficio de la comunidad o una pena de 1 año de prisión y esto unido a 2, 3 años de alejamiento, 2, 3 años de prohibición de porte de armas, pues la cancelación será a los 3 años de haberse extinguido la última de estas condenas. Pongamos que te han condenado 3 años de alejamiento, pues a los 6 años podrás pedir la cancelación. La cancelación se pide ante el Ministerio de Justicia, que pedirá un certificado al juzgado para que diga que efectivamente se han extinguido todas las penas. No sé si lo he dicho claro. Perfectamente, perfectamente. Pero es una pregunta muy frecuente porque nos dice la gente. Pero claro, si es que depende de qué pena te hayan puesto, claro, porque los plazos son distintos, son 6 meses, 1 año, 2 años. Pero bueno, por poner una cifra en general en las condenas habituales de violencia de la mujer, es a los 3 años de haber extinguido la última de las penas. Mucha gente nos viene, pero si yo ya he cumplido y lo único que me queda es la limitación o la prohibición de portar armas, que eso es secundario. Y dices, no es secundario. No, en esta tierra no es secundario. La de gente que quiere ir de caza y no puede hacerlo. No te haces a la idea. Ni nada, pero si vamos a ver, aunque no tenga nada que ver con esto, yo en muchos juicios por delito leve se lo digo a la gente cuando la cosa no está muy clara o están medio negociando. Vamos a ver, el delito leve será una multa pequeña que usted no tendrá problema en pagar, pero el delito leve conlleva antecedentes penales. Si usted va a pedir una subvención pública, si es extranjero y va a renovar su permiso de trabajo, estos antecedentes penales, hasta que no se cancelen, van a estar ahí. Por eso, diciendo lo que decía Marco, aquí no hay nada gratis. Es decir, por acabar, una mínima puntualización. Es decir, el hecho de solicitar la cancelación efectivamente se hace a través del Ministerio, a través del modelo 790, pagando la tasa oportuna y demás, con el certificado que se puede pedir de anticipado al juzgado para que sea más rápido. El propio letrado puede pedirlo ante el juzgado e incluirlo dentro de la... Se dan habitualmente. Y ya está. Pero lo que tiene que quedar claro es que a las personas que están condenadas por este tipo de delitos les quedan antecedentes penales con lo que ello supone para todos y cada uno de los ámbitos de su vida. Y eso significa y me ha pasado en el despacho, desde salir de viaje a Estados Unidos para pedir un visado por motivos personales, es decir, no tiene nada, y no le conceden el visado porque tiene antecedentes penales derivados de una cuestión de estas, como el hecho de salir de caza. Te retiran el permiso de tenencia y porte de armas, lo cual significa que hasta que no canceles tus antecedentes penales, se acabó esa cuestión. Y en tierra esta nuestra, como Castilla y León, donde la caza está muy habitual, esa pregunta surge mucho. Es decir, pero no puedo, pero si ya he cumplido, yo ya he pagado. No, usted tiene antecedentes y tiene retirada la licencia. Y se me ha olvidado añadir una cosa a este tema, que no es solo este transcurso automático de plazos. Siguiendo con el ejemplo anterior, a los 3 años cumples el alejamiento y pasan 3 años para cancelar. Pero siempre que en esos 3 años no hayas cometido ningún delito. Porque si has cometido algún delito, no cabe la cancelación. Hay que volver a contar otra vez. Y una pregunta, porque me venía al hilo, es una pregunta que también se me ha hecho. ¿Y cómo cancelo los antecedentes en la base policial? Dice, tengo que ir al juzgado a que la policía... Los antecedentes policiales. Es el mismo. Eso es igual, pero en el Ministerio del Interior. Eso, el mismo recorrido.
O sea, directamente En a el la Ministerio de policía. Justicia y en el Ministerio del Es Interior. un papel del juez, que el juez me diga para que la policía me lo quite. No, tiene que ser directamente ante el Ante el Ministerio Ministerio Interior Interior. que se haga la solicitud. Bueno, pues por mi parte, la verdad que lo único que me queda es agradeceros muchísimo el que hayáis estado aquí. Ha sido muy interesante y espero que hayamos podido solucionar la mayor parte de las dudas que hayan tenido los oyentes a lo largo del tiempo. La verdad que os doy otra vez mi agradecimiento por haber estado aquí y habernos acompañado, y paso la palabra directamente a Juan Carlos. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido magnífico el teneros, Juan, un placer enorme, exactamente igual Marcos, Marta, fenomenal. Dos puntualizaciones, una muy clara. Aquí tengo gel, mascarillas, por favor. Esto es muy serio, seguimos en estado de, si no de alarma o de alerta, como ustedes quieran, seguimos teniendo muchísimos problemas. Por favor, mantengan las distancias sociales y el próximo martes queremos verles aquí con todos nosotros. Hablaremos de la vivienda y el divorcio. Hasta entonces, a nuestros compañeros, amigos de Iberoamérica, muy buenas mañanas, mediodía más o menos, y aquí en España ya pues son las 8:11, entonces bueno, pues buenas tardes, noches. Saludos cordiales, muchísimas gracias a nuestros invitados y nos vemos la próxima semana.